Buenos días, mi nombre es Flor Nayeli Rojas Landeros y soy estudiante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Y el día de hoy les voy a mostrar la resolución de un ejercicio de extracción líquido-líquido mediante el método de Hunter-Nash y el método de Alders. ¿Qué es una extracción líquido-líquido? Es un proceso de separación en el cual un soluto se transfiere de un líquido. Este es el solvente portador. Y este se va a transferir hacia otro líquido inmiscible o parcialmente miscible, al que llamaremos disolvente o solvente extractor. Este proceso se basa en la diferente solubilidad del soluto en cada uno de los líquidos, entendiéndose solubilidad como la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. ¿Cómo funciona una extracción líquido-líquido? Primero, debe de haber un contacto entre dos fases. Se va a mezclar tanto la alimentación como el solvente para permitir la transferencia del soluto. Cuando esta transferencia se haya llevado a cabo, las dos fases se van a separar debido a su diferencia de densidades. Y luego pues tendremos que llevar a cabo la recuperación del soluto. El soluto va a quedar en la fase que mejor lo disuelva, que va a ser pues la fase extractante, y puede recuperarse mediante métodos como destilación, evaporación o decantación. Ahora, ¿cuáles deben de ser las características del disolvente de extracción? Primero, no debe ser miscible con el otro disolvente. El componente deseado debe ser mucho más soluble en el disolvente de extracción que en el disolvente original. El resto de los componentes no deben ser solubles que en el disolvente de extracción. Este debe ser lo suficientemente volátil de tal manera que se pueda eliminar fácilmente del producto extraído mediante distilación o evaporación. Preferiblemente no debe ser tóxico ni inflamable, y el soluto debe tener una polaridad similar al disolvente en el cual se quiere disolver. Y aquí tenemos un ejemplo. Un soluto que se encuentre en agua o en disolución acuosa puede tener como disolvente de extracción un disolvente orgánico. Ahora acerca de los tipos de extracciones. De estos tipos está la extracción simple, que consiste en mezclar el disolvente con la alimentación en un recipiente cerrado. La múltiple, que consiste en hacer múltiples contactos sucesivos entre la alimentación y el solvente. La continua, donde la alimentación y el solvente se alimentan continuamente al equipo. Y luego tenemos la extracción a contracorriente, donde la alimentación y el disolvente se van a mover en direcciones opuestas. De acuerdo al diagrama, tenemos la alimentación, que entra hacia un lado, y tenemos por otro lado el disolvente que entra en el lado contrario. De este modo, la alimentación se va a poner en contacto en la primera etapa con un disolvente que esté ya concentrado en soluto, mientras que el refinado se va a tratar con disolventes menos concentrados en soluto. Para resolver nuestros ejercicios tenemos que utilizar los siguientes métodos. El primero es el método de Hunter-Nash, que se basa en el uso de diagramas ternarios para analizar el proceso de extracción. Este método nos permitirá determinar la cantidad de soluto extraído y la composición de las fases en procesos que involucren múltiples etapas. ¿Cómo se lleva a cabo? Se tiene que trazar una línea que relacione la alimentación y los solventes. Esta pendiente de la recta pues va a depender de la razón de flujo de ambas fases. Donde estas líneas se intersecten, tendremos una línea operativa que nos permitirá determinar cómo evolucionan las composiciones a lo largo de las etapas del proceso. Utilizar es el método de Alders. Una vez que hemos construido nuestra curva binodal y las rectas de reparto, se trazan rectas paralelas a los lados del triángulo desde los extremos de las rectas de reparto, y donde estas líneas se intersecten le vamos a llamar línea conjugada. ¿Cómo podemos trazar estas líneas? Primero, en una tabla podemos colocar nuestros datos de equilibrio, ya sea del refinado o del extracto. Luego, en otra columna, vamos a agregar las composiciones del solvente portador en el refinado. En la columna siguiente, vamos a agregar las composiciones del solvente extractor en el extracto. Y en la última columna vamos a hacer la siguiente operación. 1 menos la composición del solvente portador en el refinado menos la composición del solvente extractor en el extracto. De esta forma, podemos colocar las siguientes líneas que nos permitirán interpolar las composiciones del extracto y del refinado en las distintas etapas del proceso. Planteamiento del ejercicio. Se trata de reducir la concentración de piridina de 2000 kg de una solución acuosa de 45% a 8% en el refinado.
en una extracción a contracorriente con clorobenceno puro. Inciso A. Determinar la cantidad de solvente mínimo para realizar la operación. Inciso B. Determinar un número de etapas teóricas considerando que se alimentará 20% más del solvente mínimo. E inciso C. Obtener los pesos de extracto refinado. Los datos de equilibrio en porcentaje en pesos se indican a continuación. Ahora vamos a analizar un poco nuestro ejercicio. El enunciado menciona que es una extracción líquido-líquido a contracorriente, en la que entrará como alimentación 2000 kilogramos de una solución acuosa, donde el 45% será piridina. Como solvente extractor vamos a tener clorobenceno puro, es decir, al 100%, que cumple con las siguientes características para ser un buen solvente. Es miscible con el agua, tiene una diferente densidad a la del agua y tiene una mejor solubilidad con el soluto. Por su parte, en el refinado contendrá el 8% de la piridina. Ahora tenemos que construir nuestro diagrama ternario. El primer paso es pasar los datos proporcionados por el ejercicio a fracción, dividiendo estos entre 100. Luego colocamos nuestros datos en el PROCI y obtenemos nuestras líneas de reparto. En el lado izquierdo tenemos nuestro solvente portador, que en este caso sería el agua. En el lado derecho tenemos el solvente extractor, que corresponde al clorobenceno. Y en la parte superior tenemos nuestro soluto de interés, que es la piridina. Ya que tenemos nuestras líneas de reparto, procedemos a trazar la curva binodal. Para ello tenemos que reacomodar los datos tanto del extracto como del refinado y colocarlos en PROCI para delimitar nuestra curva binodal. Ahora sí que tenemos nuestra curva, tenemos que rellenar la zona de admisibilidad. Para ello reacomodamos los datos tanto de refinado como de extracto de menor a mayor y podemos obtener nuestra zona de admisibilidad. Ahora, utilizando el método de Alders, creamos nuestra tabla con las columnas mencionadas anteriormente. En la cuarta columna vamos a colocar la composición del solvente portador en el refinado. En la quinta columna vamos a poner la composición del solvente extractor en el extracto. Y por último, en la sexta columna vamos a restar estas dos columnas, 1 menos estas dos columnas. Ahora sí pasamos a trazar nuestra línea conjugada. El siguiente paso va a ser colocar el punto de alimentación y el de refinado. En el punto de alimentación tenemos el 55% que corresponde al agua, no tenemos disolvente, y el 45% que corresponde a la piridina. En el caso del refinado, guiándonos a través de nuestra curva, encontramos las coordenadas donde el refinado tiene una concentración del 8%. Luego pasamos a trazar una línea de balance global desde la alimentación al solvente puro. Ahora, para determinar la cantidad de solvente mínimo, primero tenemos que identificar las condiciones de frontera. Para ello tenemos que trazar una línea que pase de la alimentación y sea paralela a las líneas de reparto y que intersecte con la curva binodal. Para ello vamos a utilizar las líneas que trazamos anteriormente mediante el método de Alders. Trazamos una línea a partir de la alimentación hasta la línea conjugada y nuevamente vamos a subir del lado derecho y el punto donde esta línea intersecte con la curva binodal lo vamos a denominar el solvente mínimo. El solvente mínimo es la cantidad mínima necesaria para que nuestro proceso de extracción sea viable. Del lado izquierdo tenemos las coordenadas que corresponden a este punto. Ahora, en la siguiente imagen tenemos representado el punto de alimentación con una línea de balance global que va hacia el disolvente. Tenemos donde identificamos el extracto mínimo y aquí podemos hacer otro cálculo. Podemos unir el extracto mínimo con el refinado final y el punto donde esta línea intersecte con la línea que va de la alimentación al solvente lo vamos a llamar
el punto de mezcla mínimo. Este punto representa la composición de la mezcla que se obtendría al combinar tanto la alimentación como el disolvente en proporciones muy pequeñas en las que apenas ocurre la extracción. Vamos a calcular el solvente mínimo. Este es la cantidad teórica mínima de disolvente que se necesita para realizar a cabo una extracción efectiva. Vamos a partir del balance global que nos dice que la alimentación más el solvente es igual al extracto más el refinado. Ahora hacemos un balance por componente transferido. Podemos eliminar un término considerando que nuestro solvente no contiene soluto. Y de esta forma podemos despejar el solvente mínimo dándonos un valor así de 1512.88 kilogramos. Ahora tenemos que calcular un punto de mezcla de operación. Este punto nos representa la composición global de la mezcla, de la alimentación y del disolvente. Para ello, primero tenemos que calcular el solvente de operación, multiplicando el solvente mínimo por el 20% más que tiene con el que va a trabajar, dándonos un valor de 1815.45 kilogramos. De esta forma calculamos el nuevo punto de mezcla, que nos da un valor de 0.2358. ¿Cómo lo identificamos en nuestro gráfico? A partir de la línea que va de la alimentación al disolvente, encontramos el punto que tenga las coordenadas de soluto correspondientes a 0.23 y obteniéndose así las siguientes coordenadas. El siguiente inciso de nuestro ejercicio es el calcular el número de etapas. Para ello, primero tenemos que identificar el extracto 1. Para ello tenemos que trazar una línea del refinado al punto de mezcla hasta que ésta se cruce con nuestra curva. De ahí vamos a tener E1. Estas son las coordenadas correspondientes a E1. Luego tenemos que utilizar el método de Hunter-Nash. Para ello tenemos que trazar las siguientes líneas. Una que va desde la alimentación al extracto 1 y otra que va desde el refinado al soluto. De esta forma, el punto donde estas dos líneas se intersectan lo vamos a conocer como el punto P y nos permitirá determinar el número de etapas. Lo siguiente que nos pide nuestro ejercicio es calcular el número de etapas. Primero, tenemos que trazar una línea de E1 hacia R1. Para ello, vamos a utilizar el método de Alders y vamos a trazar líneas paralelas a E1 del lado del extracto y luego otra línea del lado del refinado y el punto donde la línea del lado izquierdo intersecte con la línea de la curva binodal, vamos a tener R1. De este lado tenemos R1 y E1. Ahora, para encontrar E2 tenemos que trazar una línea a partir de R1 hacia nuestro punto P. ¿Y dónde vamos a encontrar E2? Este se va a encontrar en donde la línea que une R1 al punto P intersecte con la curva binodal. Ahora tenemos que determinar la siguiente etapa. Para ello volvemos a repetir el proceso anterior. Tenemos que trazar una línea que vaya de E2 a R2. Para eso, utilizando las líneas que trazamos con el método de Alders, trazamos líneas paralelas. Estas corresponden a las coordenadas de estas líneas. Este es nuestro diagrama final, donde podemos identificar el punto donde se encuentra el refinado final, el R2
el extracto final, el extracto mínimo, el extracto de la segunda etapa, el punto P y nuestra alimentación. Por lo tanto, podemos determinar que nuestro sistema tiene 2 etapas. El último punto de nuestro ejercicio es calcular el peso del extracto y del refinado. Primero vamos a hacer un pequeño recordatorio. En el inciso A calculamos la cantidad de solvente óptimo con el que va a trabajar nuestro sistema de extracción y calculamos el punto de mezcla óptimo. Tenemos también dónde se encuentran, cuáles son las coordenadas de nuestro punto de refinado final, las coordenadas del punto de operación y las coordenadas del extracto final. Partiendo del balance global que nos dice que la alimentación más el solvente es igual al extracto más el refinado, podemos despejar el refinado final, que viene siendo igual a la mezcla menos el extracto. Hacemos un balance por componente transferido, que corresponde pues a la piridina, y obtenemos que el extracto final va a ser igual a la mezcla por la composición de soluto en la mezcla menos por la composición de soluto en el refinado. Esto dividido entre la composición de soluto en el extracto menos la composición del soluto en el refinado. Haciendo nuestros cálculos, determinamos que el extracto final tiene un peso de 1434.066 kilogramos y el refinado un peso de 581.39 kilogramos. Conclusión. El uso de un sistema contracorriente nos va a permitir maximizar la transferencia de piridina hasta el clorobenceno al mantener un gradiente de concentración favorable en todo el proceso. Como resultado, después de 2 etapas, se obtienen 2 corrientes de salida. Por un lado, tenemos el extracto que contiene clorobenceno con piridina, que generalmente está enriquecido con el soluto deseado, con una composición de soluto del 29% y con un peso de 1434.066 kilogramos. Por otro lado, tenemos el refinado, que es agua empobrecida de piridina, que se retira por el extremo opuesto, con menor concentración de soluto y con un peso de 581.39 kilogramos. Este método es altamente eficiente y ampliamente utilizado en la industria para separar compuestos orgánicos de soluciones acuosas. Gracias por su atención.